Y nuestro estudio en el escrito está de Dios en esta noche bajo el tema, y es una pregunta: ¿te mueves pero no avanzas? Saben, este tema me hace pensar en lo que pasa con aquellos que hacemos ejercicio en una banda caminadora. En el caso de una banda caminadora, pues estamos caminando y caminando sin avanzar, pero esa es la idea y eso repercute en nuestro estado de salud. En mi caso, yo hago banda 2 veces cada día, 2 jornadas de media hora, uno temprano en la mañana y otro ya al final de la tarde. Pero cuando se trata de andar en la vida, la historia es otra y el cuadro no puede ser ese. No podemos estar patinando en una banda, caminando, pero sin llegar a ningún sitio. Y saben, este tema es importante porque el mundo está lleno de personas que están realizando toda clase de esfuerzos. No es que no lo estén intentando, pero hay algo que falta, alguna revelación, hay algo que no están conociendo, porque se están moviendo pero no están avanzando. Y saben, como un humano del común de la gente, yo me pongo en esa situación porque yo he estado en etapas donde siento mi vida en cierto estancamiento y me he preguntado: Dios, ¿qué pasa conmigo? ¿Es un problema mío o es algo más que no logro discernir? Porque siento que me muevo pero no avanzo. Ese es nuestro tema de estudio en la palabra en esta noche. ¿Y con qué tiene que ver? Asómbrense. El tema de fondo es la persona de doble ánimo. La persona de doble ánimo. Dice el texto bíblico que registra Santiago capítulo 1 y verso 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando dice todos sus caminos, se hace un despliegue de lo que es la vida de un ser humano: familia, trabajo, proyecto de vida, en general sus asuntos. Pero hay algo que está sucediendo, hay un proceso que no es constante. ¿Qué pasa cuando no hay constancia? Hay interrupción. Un proceso que se interrumpe deja de ser constante. Hay personas que tienen demasiada interrupción, no logran conseguir la suficiente constancia. La Biblia diagnostica esa condición y dice que se trata de una condición de doble ánimo. Pero atención, aclaro, por lo general nosotros asumimos, y lo hacemos mal, erróneamente, que la persona de doble ánimo es un pusilánime, es un irresponsable, es un holgazán y que por eso es que su vida no acaba de arrancar. Falso, eso no es así. Hay muchas personas comprometidas con su vida, personas comprometidas con el Señor, personas comprometidas con su llamado y vocación de vida y su escenario de vida, pero son personas que tienen esa interrupción constante, donde las cosas no se alcanzan en el tiempo correcto. Hay demasiado malgasto de tiempo, hay demasiado malgasto de intento de un modo y del otro, pero no se trata de malas personas, no tiene ni siquiera una implicación de pecaminosidad, solamente es algo que la persona no está gestionando bien en su propia persona, y eso hace que sus procesos se interrumpen tanto que se vuelve una inconstancia todo su esfuerzo de vida. Y lo que hay de fondo en este diagnóstico bíblico, como quien va al doctor y te dice cuál es el problema real o el problema de fondo, la Biblia dice que esto es un problema que se llama doble ánimo, y vamos a observar eso y vamos a descubrirlo respondiendo a la siguiente interrogante: ¿cómo se evidencia el doble ánimo? Digo, como para poder decir, esto
¿Me concierne a mí? ¿Está hablando Dios conmigo en esta tarde? ¿Será esto pertinente a mi situación real como persona, mi situación de vida? ¿Cuáles son los signos? ¿Cuáles son los síntomas si se trata de una enfermedad espiritual? ¿Cuál sería la sintomatología que evidenciaría esa condición de doble ánimo? Pues atención, trabajemos con ello y entonces abramos el texto entero, del cual solo tomamos el último versículo, el versículo 8 en la introducción. Pero ahora despleguemos el texto entero que nos da la sintomatología de una persona con demasiada interrupción en sus procesos de vida. Se llama inconstancia, se llama doble ánimo. El pasaje es Santiago capítulo 1, versos 5 hasta el 8. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verso 6: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y es echada de una parte a otra. Ciertamente, no piense el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Y cierra el texto diciendo: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí hay todo un proceso de diagnóstico. Seguramente usted ha leído esta escritura cualquier cantidad de veces y ha sido de bendición sin duda alguna. Pero saben, observar esta escritura desde la perspectiva de vidas demasiado en transición, donde los capítulos duran mucho, donde hay que hacer a veces hasta 2, 3, 4 esfuerzos para que algo realmente pase y se concluya bien. Aquí hay todo un proceso de sintomatología que se descubre. Muy bien, con este texto entonces volvemos a la pregunta: ¿cómo se evidencia el doble ánimo? ¿Cuáles son sus síntomas? El primero de ellos: hay una búsqueda errónea de la sabiduría. Allí comienza todo. Una búsqueda equívoca de la sabiduría. ¿Qué significa la sabiduría? El cómo hacer qué. Eso es la sabiduría. ¿Cómo hago qué cosa? Eso es la sabiduría. Pero cuando se busca en la fuente errónea, básicamente se está buscando entonces en otras fuentes. Y eso contraviene el texto bíblico con que inicia este texto, esta lectura. Santiago 1:5 dice en su primera parte: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, lean para mí la última frase. Nuevamente, pídala a Dios. Ni siquiera son dos fuentes, una sola. Una sola. Pero ¿qué es lo que suele pasar con muchas personas, cristianos incluidos? Dios es el último en la lista, no el primero. Primero lo que dicen las noticias, luego lo que dicen los amigos, lo que se discute en la tertulia, en el trabajo, que es que lo leí en la televisión, lo vi en la televisión, o es que lo leí en una revista. No me acuerdo quién lo dijo, quién lo escribió, pero sí me acuerdo cómo es lo que dijo. Óyeme, y aquí nos está diciendo: pídala a Dios. Pero nosotros, por lo general, es una tendencia natural, producto de esa desconexión en que vivimos con lo divino, que buscamos por todos sitios, en todas las fuentes posibles, y cuando ya no nos queda nada decimos: ni modo, voy a orar. Ni modo, voy a abrir la Biblia, cuando debiera hacerlo primero. Así es que ese es el primer síntoma. Y pregúntate cómo eres tú. ¿Dónde sueles buscar tú primero?
¿Cuáles son tus fuentes? Porque aquí lo que dice es pídala a Dios, y si tú tienes un proceso de búsqueda del conocimiento, del cómo resolver problemas, del cómo solucionar asuntos, de cómo tomar decisiones, de cómo discernir mejor qué camino tomar, si tú buscas por todos lados y solo Dios queda metido en el bulto, ¿tienes a Dios metido en el bulto? ¿Saben? Cuando yo me hice cristiano, estoy hablando de 1972, los jóvenes que vivíamos al estilo de la vida hippie usábamos generalmente un morral que andaba con nosotros para arriba y para abajo. Hoy los chicos usan mochilas, eso no se usaba en mi época. Se usaba un morral, los guatemaltecos eran famosos, o si era de cuero mejor. Y cuando nos hacíamos cristianos, había un dicho en algunas iglesias, y es: bueno, ¿le entregaste tu vida a Cristo o solo metiste a Cristo en tu morral? Lo que nos querían decir con eso es que donde estaba metida la marihuana, donde estaban metidas otras cosas en el morral, metíamos a Cristo en el bulto. ¿Sabe? Cristo no puede estar en el bulto. Eso lo aprendí temprano desde mi juventud. Cristo no puede estar en el bulto. Dice, si tienes falta de cómo resolver tu vida, eso es la falta de sabiduría, pídela a Dios. Pídela a Dios. Segundo síntoma, ¿cómo se evidencia esta condición? Es una enfermedad espiritual. ¿Cómo se evidencia? Pues el segundo término, con ideas erróneas acerca de Dios. Lo primero es, busco por todos lados y Dios queda de último. Ahora es, no tengo una idea bíblica completa. Mis ideas acerca de Dios son ideas mixtas. Todo lo que he oído por todos lados, más todo lo que se me ocurre. Mixtura de ideas acerca de Dios. Y una muestra es la idea errónea de que Dios niega lo que le pedimos y Dios nos reprocha cuando nos da algo. Algunos de nosotros venimos incluso de contextos familiares así, donde le pedías algo a papá o a mamá y te decía un no de mala gana. O te decía sí, pero con 20,000 reproches acompañando. Y nos quedamos con esa sensación de que papá Dios también o nos va a decir no de una mala manera, olvidándose de cómo nos sentimos, lo que necesitamos, o Dios nos reprocha. Pero ¿qué fue lo que leímos en la segunda parte de ese versículo 5, capítulo 1 de Santiago? El cual, refiriéndose a Dios, da ¿a quiénes? A algunos, a los mejor portados, a los más espirituales, a los más consagrados, a los que cantan en el coro, a los que predican aquí enfrente, a todos, dice. ¿Estás dentro de la lista o estás fuera de la lista? Dios no te saca de la lista, tú te sales de la lista. Dios no te saca de la fila, tú te sales de la fila. Aquí dice que les da a todos. Pero ¿dónde comienza la idea errónea del reproche de Dios? El reproche nuestro. Como nosotros bien sabemos cómo somos, cómo andamos, de dónde venimos, y como sabemos de nosotros cosas que nadie más sabe, entonces hay un reproche en nuestro propio corazón, y es fácil confundir ese reproche interior adjudicándoselo a Dios, creyendo que es Dios que te está reprochando cuando es tu propia conciencia que te dice, hey, tú no andas del todo bien, pero no es Dios que te está diciendo eso. Dios quiere que andes, por supuesto, del todo bien, pero dice aquí, verso 5, el cual da a todos. Y no dice raspando una olla, abundantemente. Lean conmigo la última parte. Y sin reproche, y le será dada. ¿Qué es lo último? Le será dada. Entonces, si tú tienes ideas mixtas acerca de Dios, un Dios muy enojón, un Dios que ya te tiene checado ahí, te tiene varias cruces ahí en la lista,
¿Sabes qué? Olvídate de esto. Nosotros somos hijos de Dios por la fe. Es por la gracia de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Nuestras mejores acciones son trapos de inmundicia delante de Dios. Lo que a nosotros nos califica y cualifica para ser hijos de Dios es que creemos en Jesucristo con todas nuestras fuerzas y estamos abrazados a la palabra de Dios. Brinque quien brinque y pase lo que pase. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tercer síntoma de cómo se va manifestando esta enfermedad que hace que la vida se entrecorte. Nada se consigue tan fácil, hay demasiada interrupción, hay inconstancia, doblez de ánimo. ¿Qué más lo evidencia? Número 3, fluctuación de la fe. Equivale a hablar de dudas que como olas van y vienen en nuestras vidas. Yo estaba exhortando a uno de ustedes esta tarde antes de iniciar las alabanzas. Le digo, óyeme ya días no te veo un viernes para no verte 3. Y me dice, no, es que hay algunas cosas que me han pasado y no sé qué. Le digo, pero muchacho, haces todo lo contrario que hay que hacer cuando uno se siente mal. Cuando uno se siente mal es cuando más debe buscar a Dios, cuando más debe orar, cuando más debe obligarse a leer la Biblia y obligarse a ir a la iglesia. Vos estás haciendo todo lo contrario. Pero ¿sabe qué hay detrás de eso? Una fluctuación de la fe. Porque si estuviéramos suficientemente seguros de que Dios lo va a resolver, porque lo va a resolver y lo va a resolver, entonces no tenemos por qué estar llevados como por olas del mar de un lado al otro. Lo leímos también en el verso 6, Santiago 1:6. Pero pida en fe, no dudando. ¿Cuál es la palabra? Una palabra corta de apenas 4 letras. ¿Cuál es la palabra? Nada. O sea que con la fe, ya vayan notándolo, con la fe es todo o no es nada. Así es con la fe. Es todo o nada. Aquí dice, no dudando nada. Y da un argumento, porque el que duda es semejante a la onda del mar. En una palabra, fluctuante. Fluctuante, semejante a la onda del mar, que es movida del viento y es echada de una parte a la otra. ¿Qué es eso? Fluctuación de la fe. Si ustedes han leído los evangelios, cada milagro que Jesucristo hizo, premió la fe. A todos los que sanó les dijo, por tu fe has sido salvo o has sido sanado. La fe. La fe es el dispositivo que hace que nosotros podamos conectar con Dios, sintonizar con su poder, sintonizar sus promesas y ver verdaderos milagros en nuestras vidas. Pero el único dispositivo es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cree que Dios existe debe creer también que es galardonador de los que le buscan. Dios no te va a defraudar. Quizá te han defraudado personas. Es más, hasta nosotros que nos paramos aquí adelante defraudamos a las personas. Quizá alguien en un púlpito te defraudó, pero te digo una cosa, hay alguien que no te va a defraudar jamás. Se llama Jesucristo. Él nunca te va a dar la espalda. Él nunca va a ser indiferente a ti. Cuarto síntoma de esta condición que hace que camines pero no en la senda de tu vida, sino como en una banda caminadora que caminas pero no avanzas. ¿Qué otro síntoma hay de esa condición? Hay un bloqueo en la provisión. Hay un bloqueo en la provisión. Amados hermanos, Dios no juega con nosotros. Él no está jugando un juego morboso. A este le voy a apretar a ver hasta dónde aguanta. Dios no está jugando con nosotros. Aquellos que salieron de Egipto, se internaron en el desierto rumbo a la tierra prometida, pensaban que Dios estaba jugando con ellos. Y a cada rato altercaban con Moisés diciendo, pero ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Cómo es que ese Dios nos sacó de allá para venirnos a matar acá? Para matarnos aquí, mejor nos hubiera matado allá de un solo en Egipto. De alguna manera ellos no entendían que Dios tiene sus tiempos, sus maneras
de responder y proveer. Nunca es como René dice, y nunca es cuando René dice, nunca. Va a ser cuando Dios dice y cómo o en la manera en que Dios así lo dispone. Dios a ti te va a bendecir de un modo, a mí de otro. A ti Dios te va a bendecir en un tiempo, a mí en otro. No creas que yo, porque me paro aquí, voy delante en el tiempo y que Dios dice, no, primero René y después los demás. No, olvídate. Dios no tiene favoritos. Él no hace acepción de personas. Algunos de ustedes van adelante mío en la fila. ¿Saben por qué? No porque ustedes sean mejores ni yo sea peor. Algunos de ustedes van adelante en la fila porque el tiempo de Dios para ustedes es uno y el tiempo de Dios para mí es otro. Cada persona tiene su propio tiempo, tiene su propia dinámica, pero una cosa he de reiterarte: Dios siempre va a llegar en su tiempo, en su manera, a traer la respuesta y la provisión que tú necesitas. Así que dale gracias anticipadamente. Siempre lo digo en mi programa de oración, Jesús 9:11, que Dios va a llegar en su tiempo, Dios va a llegar en su obra, en su hora, y Él va a proveer. Pero el que tiene ese bloqueo en la provisión solo está con el tema de que no se recibe y que por qué, y que si es que Dios, o si es que soy yo, o será el demonio, o será mi jefe, será mi mujer, será mi esposa, serán mis vecinos que son brujos. Bueno, ¿te das cuenta? Pero ¿qué es lo que leímos en el verso 7? Santiago 1:7. ¿Cuál es la palabra que inicia? Dios mío. ¿Cuál es la palabra? Ciertamente. Dios. Ciertamente no piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Eso es, ¿quién se está haciendo eso? ¿Quién le hace qué a quién? ¿Es Dios haciéndole algo a esta persona? No, es la persona haciéndose algo a sí misma. ¿Cuánta gente me escribe en la petición de oración y están pero desarmados completamente y destruidos? Bueno, una persona me escribió una vez y me dice: siento que Dios me ha mentido y me ha engañado. Me dice, no, le digo, no diga eso, no escriba eso. Dios no hace eso jamás. Pero así pasa con nosotros. Y no es Dios que nos hace algo, es que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Y todo porque leemos mal la situación de nuestras vidas. Lo interpretamos mal. Asumimos que Dios tiene algún antagonismo con nosotros, quizá por algo malo que hicimos alguna vez. No sé, que cuando se trata de echarle la culpa a alguien, hasta podemos echarle la culpa a nuestra sombra, ¿sí? Pero lo que está diciendo este pasaje no es tanto que Dios te va a decir que no. Lo que está el pasaje indicando, cuando tú juntas ese pasaje con todo lo que hemos leído, es: la persona se hizo tantas cosas a sí misma que terminó sin recibir. Ella sola se hizo un nudo, se enredó toda y terminó sin recibir, por toda esa sintomatología no tratada en su persona. Y un aspecto más a señalar dentro de estos síntomas: número 5, inconsistencia en la persona. Inconsistencia en sus decisiones, inconsistencia en sus actuaciones. Bueno, literalmente dijo el pasaje: inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significa eso? Que comienzas una cosa y no la terminas, que arrancaste y quedó en nada el proyecto, que lo escribiste y se te olvidó después en qué quedó la cosa, que lo decidiste hoy en la noche y mañana en la mañana lo practicaste de otro modo, que le dijiste a tu cónyuge: le vamos a hacer así, pero a la semana siguiente le estás haciendo de otro modo, que se te olvida. Inconstancia es la persona que está en tal condición que se está perjudicando a sí misma, está haciéndole cortes a su vida, lo cual significa que le va a tomar más tiempo cada capítulo, cada proyecto,
cada estación en su vida, mientras otros van a llegar fácilmente y más rápidamente. Esta persona va a llegar tarde a cada fin de capítulo. ¿Y sabe qué significa llegar tarde a cada fin de capítulo? Significa llegar tarde a su vida. Llegar tarde a su vida. No debes seguirte pasando eso si te está aconteciendo. No puedes seguir llegando tarde a tu vida con inconstancia en todos tus caminos. Verso 8, reiteramos esa lectura. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto es una frase lapidaria verdaderamente. Tú debes tomar una decisión esta noche. No puedes dar la vuelta y seguir viviendo como has estado viviendo. Y quizá ya te preguntas, pero ¿y qué hago? ¿Cómo combato esa enfermedad? Es una condición espiritual. En una sola vista de pantalla, ¿cómo combatir el doble ánimo? Hay 5 maneras de hacerlo, siempre conforme al pasaje leído. 1, ir a Dios como fuente única de sabiduría. Te doy un consejo: deja de preguntarle a los otros, deja de preguntarle a los demás, pregúntale a Dios. Ya no le preguntes a tu mujer, y eso no es expresión machista, lo digo en sentido contrario. Ya no le preguntes tanto a él, a tu esposo. No le preguntes a tus amigos. No le preguntes a tus colegas. No es que estén de sobra, no es que estén de más. Pero lo primero es primero, pregúntale a Dios. Ir a Dios como fuente única de sabiduría. 2, pedir a Dios con fe consistente. No le pidas hoy de un modo, mañana traes otra versión del asunto y le preguntas de otro modo y lo buscas de otro modo. Pasado mañana vienes con otra versión y le hablas del mismo asunto en otro color, en otro estilo, en otro sabor. Ya deja eso, pídele a Dios con fe constante. 3, no dudar de Dios. Duda de quien quieras, no de Dios. Y 4, mantenerte firme en lo que Dios dice. Y lo que Dios dice en su palabra, lo que Él habla a tu corazón. Así es que lean conmigo este recetario. 1, ir a Dios como fuente única de sabiduría. Todavía no los oigo. 2, pedir a Dios con fe consistente. 3, no dudar de Dios. 4, mantenerse firme en lo que Dios dice. Tenemos que saltar sobre esa condición y superarla. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, puestos de pie. Hacemos saltar en este momento. Es un momento especial. Es un momento donde algo puede cambiar para bien para siempre. ¿Quién eres tú? No te fijes en los demás, no te fijes en la banda subiendo. Piensa en ti. ¿Quién eres tú? ¿Cómo eres tú? Hay algo que debe pasar. Hay demasiadas interrupciones, hay demasiados cortes, hay demasiada inconstancia, hay demasiado transicionar. Los capítulos duran mucho, las cosas te toman el doble, el triple en tiempos, en esfuerzos. Tu agenda es un poquitito confusa o accidentada. Alza tus manos. Yo quiero bendecirte en esta hora. Y quiero darte de lo que Dios me ha dado a beber. La medicina de Dios. Yo era un chico que no sabía lo que quería. Me drogaba día y noche. Vivía en las calles en vida nocturna. Mamá tuvo que cambiar el llavín de la puerta porque yo solo entraba en la madrugada, y si entraba en la madrugada entraba a ver qué me robaba de la casa para irla a vender, a seguir comprando drogas. Pero un día entendí esto que te estoy dando. Un día bebí la medicina. No sabía lo que quería, no lograba concatenar todo correctamente en mi vida. Un día lo hacía de un modo, otro día de otro. Las decisiones no me duraban mucho tiempo.
Los votos que hacía conmigo mismo, con mi vida, no me duraban mucho. Era inconstante en mis caminos. Alza tus manos. Hoy vengo a bendecirte. Hoy vengo a pedir una porción fresca del Espíritu de Dios sobre tu vida. Hoy vengo a pedir que Dios deposite en el vaso de tu espíritu algo que está faltando, algo que tú no tienes, que hace que la vida sea demasiado entrecortada, pasando entre malas decisiones a malas decisiones. Pero hoy hacemos lo que dice la palabra. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la dará abundantemente y sin reproche. Dios no está para reprocharte. Al igual que yo, tú has cometido errores. Al igual que yo, tú has cometido equivocaciones. Deja de pensar en la larga hoja de antecedente de cosas erróneas que hay. No pienses en eso. Piensa en tu oportunidad aquí, ahora, frente a este altar. No pienses en tus errores pasados. No pienses que esos errores te van a seguir y te van a continuar mortificando o cerrándote el paso. No pienses en nada de eso. Piensa en lo que está adelante, no en lo que quedó atrás. Óyelo bien. Se quite la carga pesada de los errores que todavía te pesan demasiado. La palabra de Dios dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y que se quite todo lastre y todo peso que nos estorba andar con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pido que todo lastre se arranque de tus pies. Quizá tú mismo te has etiquetado y te has dicho que tú eres, no sé, que eres un fracasado, que has tenido la cabeza en los pies, o que has cometido muchos errores. Pero ya hoy, por la mano de Dios, se retira esa etiqueta de tu corazón. Tú eres tan preciado a los ojos de Dios. Eres como la niña de los ojos de Dios. Y óyelo bien, y ninguno de tus errores va a apartar a Dios de ti. Ninguna de tus equivocaciones, ninguna de tus imperfecciones, ninguno de tus defectos te va a apartar de Dios. Porque no hay nada, Pablo dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hoy pido una porción de medicina de Dios en tu espíritu. Y todo aquello en lo que has estado fluctuando, decisiones que le faltan arraigo, modelos que le faltan solidez en tu persona, en tu estilo de vida, en tus rutinas diarias. La rutina exhibe la disciplina y el compromiso de vida de una persona. Si tus rutinas son inconsistentes, si tus rutinas son muy improvisadas y no te respetas suficiente a ti mismo, arraigando tus buenas rutinas y buenas costumbres, pido que el Espíritu de Dios te dé esas fuerzas que te faltan. Te bendigo y profetizo sobre tu cabeza que vas a poder llegar a esa meta que tanto has ansiado. Yo sé que tú sabes y tú quieres que sea de la mano de Dios. Yo sé que tú sabes que con tus propias fuerzas no basta, no ajusta. Yo sé que tú sabes que Dios tiene todo lo que tú necesitas. Pues te bendigo en el nombre de Jesús, y todo esto que hemos declarado, ir a Dios como fuente única de sabiduría, pedir a Dios con fe consistente, no dudar nunca de Dios y mantenerte firme en lo que Dios dice. Esa medicina se pone en tu espíritu hoy, y te bendigo y te digo en el nombre del Señor: todo va a estar bien y todo va a salir bien en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dale gloria al Señor y celebra su palabra en esta noche. Dios te bendiga.